a una nueva edición de nuestro podcast de ABC Social. Les saluda Milton Antunes y quiero agradecer en esta ocasión a Yesenia Ahumada. Ella es una profesional bastante joven, pero que no se confunda la juventud con la falta de experiencia. Yesenia es socióloga y ella ha trabajado en varios proyectos como relacionista comunitario en el mundo social y precisamente hoy está compartiendo con nosotros en esta entrevista. Yo doy la cordial bienvenida. Yesenia, muchas gracias por estar con nosotros, por venir a nuestro programa del podcast de ABC Social Casos de Éxito. Quisiera, en principio, escuchar tu saludo. Hola Nilton, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación el día de hoy. En realidad no soy socióloga, yo soy comunicadora especializada en el área social, ¿no? Bueno, yo tengo más o menos aproximadamente, sí, 6 años, ¿no? En ese rubro de relaciones comunitarias, gestor social, ¿no? Y ha sido bastante fructífera para mí a lo largo todo de este tiempo. He tenido experiencia de poder trabajar en minería, en hidrocarburos, en saneamiento, en infraestructura, entre otros, ¿no? Entonces, agradezco mucho la invitación, te felicito por el espacio que estás realizando actualmente, ¿no? Yo más o menos he averiguado un poco también de ti. Sé que tienes aproximadamente alrededor de 20 años, creo, un más menos, ¿no? Y sí, pues efectivamente creo que iniciaste tu experiencia en el norte, ¿no? Te felicito por eso. Gracias por los aportes que estás brindando a nivel, bueno, te conocí un poco por LinkedIn, ¿no? Entonces creo que es importante alimentarnos y también alimentar a las demás personas que vienen detrás de nosotros. Gracias a ti por participar. Nosotros, desde el lado de la gestión social, tenemos varios retos. Uno de esos es comunicar. Y yo quisiera centrarme en esta parte, conociendo tu perfil, que la comunicación no solo sirve para trasladar el mensaje. Muchas veces la gente que no necesariamente aplica la comunicación como una herramienta, cree que el comunicar es, ya mira, este es el mensaje y ve y trasládalo, ¿no? Para construir el mensaje hay todo un diagnóstico previo. Yo quisiera escuchar de ti y conocer en tu experiencia laboral tu aporte como comunicadora en la gestión social, ¿no? Teniendo en cuenta que en nuestro trabajo significa recoger la inquietud de nuestros stakeholders, exactamente en un laboratorio inicialmente, seguramente a nivel directivo en las empresas, para dar una respuesta y finalmente trasladar esta y lograr que este mensaje logre persuadir hacia el otro lado, ¿no? Entonces, en un pequeño ciclo de la comunicación, no solo es llevar el mensaje, ¿no? Influye más quizás el contexto también, el portador del mensaje, la persona. Cuéntame tú desde tu perfil, desde tu experiencia, cómo has vivido en estos retos para afrontar, comunicar algo, y sobre todo cuando se trata de situaciones difíciles o complejas que el otro lado no espera. Claro. Bueno, para esto tenemos que tener un poco claro, ¿no? Que las relaciones comunitarias a nosotros nos permiten identificar tensiones tempranas, ¿no? Gestionar un poco las expectativas que tiene cada persona y también que esto nos ayuda a reducir probables conflictos, ¿no? Entonces, basado en eso, ¿no? En el inicio de identificar las tensiones tempranas es importante poder escuchar, ¿no? Es importante saber escuchar a la persona que nos está comunicando eso. En este caso podría ser un líder, podría ser un vecino, podría ser un dirigente, ¿no? Incluso se podría ser un comerciante que se está viendo afectado por el proyecto o por la construcción que se está realizando. Entonces, primero que nada, es saber escuchar qué es lo que quiere decir, no solamente verbalmente, sino a través de sus gestos, ¿no? Porque a veces la boca no dice lo que realmente nosotros estamos pensando. Entonces, al más o menos poder identificar a esta persona qué es lo que está intentando decir, ¿no? Porque no todas las personas tienen habilidades de saber comunicarse, ¿no? Es importante separar los intereses que él tiene, ¿no? Detrás de todo eso, ¿no? Y brindarle también, muy aparte de identificar el criterio o identificar el propósito de esta persona, es importante brindarle los canales de comunicaciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, normalmente lo que hacemos es poder tener pequeñas reuniones, ¿no? Escuchar sus quejas, sus reclamos, sus sugerencias,
¿no? Incluso algunas personas proponen algunas mejoras, ¿no? Luego también existe pues el WhatsApp que utilizamos mucho, ¿no? Todas las personas, ya nadie se escapa de del WhatsApp, entonces por ahí también podemos ir gestionando algunas situaciones que están ocurriendo en campo. ¿Qué es lo que normalmente establecen los mecanismos formales de comunicación para recibir la información? Se establecen algunos canales formales. Por ejemplo, el buzón de sugerencias, que prácticamente es un adorno, ¿no? Porque ya casi nadie utiliza ese mecanismo para transmitir o hacer sentir su molestia, su queja, su consulta, su sugerencia. Otro de los mensajes, desde mi óptica, quizás un poco arcaicos, es, por ejemplo, la remisión de documentación. Un documento formal, sí, es válido, poco comunicativo. Yo quisiera saber de tu experiencia, ¿cuáles son esos nuevos canales de comunicación más allá del WhatsApp que como gestores sociales en campo permiten recoger la información y cómo están comportándose nuestros vecinos alrededor de los proyectos? Porque tú has trabajado bastante en zonas urbanas, pero los que hemos trabajado más en zonas rurales, recogemos todavía la comunicación en el face to face, en la visita domiciliaria o en las reuniones informativas. Pero en zonas urbanas la comunicación pasa a quizás a otros escenarios y quisiéramos que nos comentes un poco cómo recoges tú. Tu canal de WhatsApp es bastante válido, ¿no? Pero quizás no es un mecanismo formal para, qué sé yo, instrumentos de gestión ambiental, quizás no está dentro de tu plan de comunicaciones. Entonces, ¿cómo actualizamos además esos planes? Claro, bueno, en zonas urbanas, como bien mencionas, el tipo de gestionar estos canales de comunicación muchas veces son distintas, ¿no? Normalmente utilizamos el WhatsApp, utilizamos también, creo que es bastante mm, medible, ¿no? Tanto cuantitativo como cualitativamente, el hecho de poder relacionarte face to face, ¿no? O sea, el tener una entrevista con alguien es bastante importante porque, pues, quizás es más enriquecedor el poder obtener la información, ¿no? Lo otro que también realizamos son pequeñas encuestas, muchas veces, ¿no? Para saber el nivel de satisfacción de cada persona, si está de acuerdo, ¿no? Incluso las quejas, el buzón de sugerencias o de quejas para nosotros es bastante importante, ¿no? Yo creo, actualmente me estoy basando un poco más en eso, ¿no? Bueno, y lo que no falta ahora es el tema de las redes sociales, ¿no? Quien menos ahora es un opinólogo, por así decirlo, cuando suceden algunos tipos de contratiempos o algún tipo de inconvenientes en cuanto a construcción, ¿no? Y también se mide a través de eso. Se han vuelto un mecanismo de apalancamiento de la opinión pública, ¿no? Porque antes era un poco complejo tener un espacio de opinión. No todos escribían una cartita para ponerlo en el buzón de sugerencias, o no todos iban a la oficina de información para que recabe información. Hoy es más fácil, ¿no? Todos los proyectos en general, o la mayoría de los proyectos, tienen sus redes sociales. Quizás ese es el vínculo más directo con la población. Pero ¿en qué momento tú desde tu expertise filtras que esa opinión, así sea un hater, pueda ser considerada como un actor o como una opinión válida que pueda afectar o perjudicar tus proyectos? Los proyectos, ejemplo, ¿no? Estamos en un proyecto vial y va a haber algún transportista, un dirigente, un vecino que no pueda llevar su carro, estacionarse en la puerta como siempre lo hacía, este va a ser un opositor natural. Claro. Ujú. Bueno, basado en las redes sociales es cuánto se está compartiendo, cuántos likes o me gustas tiene, ¿no? Cuántas personas van comentando sobre esa opinión, ¿no? Nosotros como sociales, lo primero que hacemos es evitar que un problema se convierta en un conflicto, ¿no? La idea siempre es prevenir el riesgo, ¿no? Y siempre primero en redes sociales es ver qué tanto impacto tiene este comentario. Bueno, y como tú ya mencionabas, ¿no? El ejemplo del vecino que de repente le cerraba su ingreso, ¿no? También, bueno, esto pasa mucho en construcción, en temas, por ejemplo, viales. En ese aspecto tratamos de conversar un poco con el vecino, tratamos de hablar un poco con los líderes, bueno, existen por cuadras, por asociaciones, urbanizaciones, tratamos de un poco a veces usarlo como canal de comunicación. ¿No? Porque muchas zonas de Lima, sobre todo las zonas periféricas, todavía se rigen mucho por líderes,
¿no? Entonces, ellos nos ayudan mucho a poder reducir un poco el impacto de un posible conflicto que podría realizar algún vecino. En una siguiente etapa ya en esta entrevista, ¿no? Tú has mencionado algunas palabras que son claves para la gestión social: la identificación de riesgos, la gestión de conflictos y evitar esa escalada que llegue a una crisis. Por lo general, los riesgos pues son como las fiebres, ¿no? Hay un video bastante ilustrativo que hace Prepcom de la PCM, y principalmente los proyectos de gestión de la construcción en los que tú has participado, seguramente has sabido identificar estos riesgos. En tu matriz de riesgos o en tu experiencia, ¿cuáles son estos riesgos que son frecuentes en los proyectos de construcción? Seguramente tú has hecho un análisis que este riesgo es muy similar de un proyecto A en un proyecto B. Entonces, ayúdanos con esto para entender un poco, porque entendiendo tu experiencia, la gestión de riesgos en una etapa preventiva o en una etapa media va a evitar una crisis o que se pierda ahora de las máquinas. Bueno, hace tiempo conversando con un colega, justo tocamos ese tema. ¿Y cuando nosotros tendríamos que quizás comenzar a preocuparnos un poco? Es cuando todo está tranquilo. Uno a veces piensa que cuando todo está tranquilo es porque todo está bien. Entonces, a veces cuando todo está en silencio es porque algo quizás hay detrás. Entonces, siempre, a veces las personas se confían, ¿no? Uno dice, bueno, todo está tranquilo, no pasa nada, nos confiamos y no necesariamente es así. Entonces, es importante siempre el poder tener una comunicación, el tener aliados estratégicos, el poder comunicarnos, incluso hasta con los antagonistas, ¿no? Para poder saber más o menos qué está pasando detrás de todo eso, porque de una u otra manera ellos se van a ir soltando un poco la información. Quizás no directa, pero sí por ahí van soltando una que otro comentario. Y bueno, ¿no? Entonces, inicialmente es porque uno siempre tiene que estar mapeando, conversando, dialogando con los dirigentes, dialogando con los vecinos, ¿no? Todo el tiempo para ir más o menos midiendo el nivel de tensión, si es que hubiese, ¿no? Y posteriormente creo que es importante no ignorarlo, porque a veces basado en tu ejemplo anterior, era del vecino que de repente estaba incómodo porque de repente no tiene, le han cerrado parte del ingreso a su casa. Entonces, ahí ya podríamos tener cuidado porque ese vecino podría comenzar a mover masas, podría comenzar a llamar a otro vecino. Entonces, no ignorar estos pequeños inconvenientes dentro de un momento que se está ejecutando una obra o realizando un proyecto, ¿no? Posteriormente, sí, muchas veces quizás ha pasado de que algunas personas ignoran ese pequeño conflicto. De repente ya no es un vecino, sino se unió con 3, con 5 pobladores más y ahora son 10. Entonces ya escaló un poco más este pequeño conflicto. Ahora ya no tenemos, si lo ponemos en un semáforo en verde, estamos en un ámbar, por así decirlo, porque ya está jalando a más personajes, está jalando por ahí los antagonistas. Entonces ahí tenemos que comenzar a realizar estrategias, ¿no? Por ejemplo, podría ser una mesa de diálogo, ¿no? Brindar una solución, quizás la más viable en ese momento. Tendríamos que llegar a acuerdos, tendríamos que saber escuchar, ¿no? A fin de tratar de mitigar, ¿no? En realidad, y que no escale más allá, ¿no? En realidad nosotros, como tú bien mencionabas, nosotros tenemos que prevenir riesgo, prevenir conflictos, no ser, como dicen por ahí en el lenguaje coloquial, bomberos, sino prevencionistas del riesgo. Sí, es importante lo último que acabas de mencionar, la prevención del riesgo. Parece muy romántico, pero en la práctica tiene que hacerse eso, ¿no? Mira, tú has dicho algunas cosas importantes y lo has puesto como ejemplos. Para la prevención del riesgo tienes que dialogar bastante. Y dialogar bastante significa recoger información de varias fuentes, no solo de una, ¿no? Entonces, en esa multiplicidad de fuentes, obviamente alguna de estas puede ser la que estábamos esperando, ¿no? Para tener un diagnóstico más claro. En la etapa de la mesa de diálogo, muchas veces los proyectos en los que tú has trabajado y en los que también yo he trabajado, seguramente tenemos la limitación de recursos para atender las demandas de los vecinos, porque eso significa, volviendo al ejemplo de que el vecino está incómodo porque no puede estacionar su carro, no puede ingresar a su cochera, significaría habilitar un acceso, es movilizar recursos, movilizar personas y muchas veces se generan sobrecostos.
a la empresa que ejecuta el proyecto o al cliente final del proyecto. Entonces, hay una gestión vecinal que se tiene que hacer, pero también hay una gestión al interno que se tiene que hacer para lograr los recursos y apalancar quizás los recursos necesarios para atender esas quejas. La gestión de riesgos no necesariamente tiene que ser del especialista social o del equipo social, ¿no? La claro. gestión de riesgos tiene que pasar un poco más allá, ir incluso al tema contractual. Inicio en este tema para decirte o para consultarte quizás en tu experiencia, en que cómo te va la gestión al interno, ¿no? ¿Cuándo puedes convencer directivos al interno para lograr atender estos temas? ¿Cómo gestionas eso al interno? Porque hacia afuera está a través de una mesa de diálogo, quizás. Claro. Bueno, primero creo que es importante que nosotros como profesionales hagamos respetar nuestra carrera, hagamos respetar la posición que tenemos como sociales, ¿no? Muchas veces el hecho de ser empático, el hecho de tener habilidades blandas, no solamente son necesarias, sino hay que saber liderar y hay que saber hacer respetar. Muchos proyectos se caen, muchos proyectos no funcionan por el hecho de que la parte técnica, el área de ingeniería o los gerentes, por así decirlo, no toman en cuenta o no valoran las relaciones comunitarias o la gestión social como tal. Piensan que de repente es un relleno más que hay que complementar para que puedan ellos trabajar, ¿no? Sin embargo, no se le da el valor. Creo que es importante posicionarse y hacer respetar el área social. Porque dirigiendo un poco esto es el hecho de que si la parte técnica avanza solamente por avanzar, ¿ya? Y no toma en cuenta los impactos sociales a través del social, van a haber afectaciones que al final cuenta el vecino o la comunidad va a verse afectada. Entonces ahí vamos a comenzar a tener conflictos, vamos a comenzar a tener inconvenientes o problemas. Y esto va a generar un sobrecosto, como bien mencionabas. Si nosotros hacemos respetar el área social como debe de ser y trabajar de la mano, porque nosotros somos mediadores, somos ente, somos, claro, somos mediadores entre el punto medio entre la comunidad y la empresa. Entonces, si ellos desean avanzar, no tener sobrecostos y poder avanzar poco a poco, ellos tienen que saber escuchar también, porque si no van a ocurrir esos problemas, como el ejemplo del señor con su vehículo. Perfecto. Te ha tocado seguramente en la gestión de los proyectos en los que has estado elaborando lidiar con momentos de crisis. Llamamos a crisis en la escalada de la violencia, que puede ser desde bloquearte tu acceso, interrumpir tu trabajo, el trabajo de tus proyectos, y es más, de tener crisis en varios sentidos. Ejemplo, reputacional. Si estás construyendo un proyecto vial importante, los vecinos se agrupan, empiezan a hacer su protesta, sacan su cartel, su reclamo, el conflicto está en ascenso, ¿no? Llega la crisis cuando no puedes resolverlo ese día y las demandas que eran N se han multiplicado exponencialmente y llegan a N a la N, ¿no? Entonces, esta demanda que ha escalado llega hasta un pico. La teoría dice que en esos momentos es un poco difícil de dialogar, pero no imposible, ¿no? Es difícil de dialogar porque los ánimos están caldeados y más que diálogo vas a tener un enfrentamiento verbal. Entonces, previo a la crisis, todavía hay un momento en el que se puede dialogar. Cuéntame, Yesenia, desde tu experiencia, ¿qué has hecho ya cuando has visto que el conflicto está arrancando antes de que este llegue a la crisis, ¿no? Cuando ya que la gente dice, mañana vamos a hacernos escuchar y vamos a reclamar a la empresa, a la municipalidad, al gobierno regional, al ministerio de X, y vamos a reclamar porque la obra que tenían que terminar en enero, ya estamos en 2 de marzo, 3 de marzo, y todavía no se culmina. Entonces, en ese interín, entre el conflicto y la crisis, todavía hay cosas por hacer. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que has hecho o cuáles de las gestiones te han funcionado? Porque precisamente esta herramienta nos puede servir para pagar situaciones de conflictividad en ascenso. Claro. Bueno, primero es importante, ¿no? Si bien es cierto, esas personas están reclamando por algo justo que ellos consideran, ¿no? El social siempre debe tener o manejar una relación de confianza con los dirigentes, ¿no? Y con la población.
Basado en esto, ya cuando estamos en la situación que tú me planteas, lo correcto sería de poder conversar con estos líderes, ¿no? Realizar una pequeña reunión, ¿no? Y saber escucharlos y comprometer al área técnica, porque obviamente hay un retardo de entrega del proyecto por algún motivo. No es porque obviamente sucede porque si hay un motivo específico, entonces la idea es comprometer al área técnica que está presente o el área de ingeniería, el social y los dirigentes para poder conversar y poder explicarles el motivo por la cual estamos haciendo esto. Primero, ¿por qué está pasando esto? Segundo, es escuchar sus reclamos, ¿no? Y poder llegar a un acuerdo social, ¿no? Para darles una solución. Por ejemplo, si de repente yo estoy construyendo un viaducto y estoy cerrando algunas pistas y ellos necesitan ingresar, vamos a reunirnos, explicamos el por qué técnicamente, ¿no? Ahora, el poblador necesita pasar de un lado a otro. Ok, podemos llegar a acuerdos, de repente horas, de que ellos puedan transitar y luego tenemos que cerrar porque necesitamos avanzar. Entonces, la idea es saber escuchar, brindarles soluciones, ¿no? Y que ellos también puedan entender, hacerles entender que eso es a veces muy complicado, ¿no? Entender el porqué de la situación. Yesenia, has dado quizás un tip bastante valioso, ¿no? El diálogo en ningún momento tiene que cesar, ¿no? Y eso lo has venido repitiendo desde el momento en que diagnosticas, porque ese diagnóstico permite recoger con el diálogo, con la entrevista, con la conversación o con las reuniones o algún otro mecanismo, recoges esa información. En la etapa que aparece un riesgo, has mencionado también la palabra mágica, el diálogo. Continuamos con esta herramienta y la seguimos utilizando incluso en la etapa de conflicto, porque no olvidemos que en este momento lo que ellos quieren es escuchar soluciones a sus demandas actuales. Sin embargo, en la etapa de crisis, yo te comento, te traslado desde mi experiencia, por ejemplo, muchas veces en la etapa de crisis los interlocutores que han venido sosteniendo el diálogo son descalificados por alguna de las partes. En ese momento sí, tienes que refrescar la gestión de los, qué sé yo, de los voceros, gestionar la presencia de un tercero neutral, de una autoridad que nos ayude a mediar en estas situaciones, porque en la crisis es más difícil dialogar, pero se tiene que retomar ese camino. Y Yesenia, tú has trabajado en proyectos viales, en proyectos mineros incluso, y quisiéramos aterrizar un poco ya tu experiencia propia, ¿no? Quizás sin decir, sin trasladar el nombre de las empresas, pero sí quisiéramos que nos comentes en tu expertise con casos reales, cómo te ha tocado lidiar con personas difíciles, porque del otro lado no vamos a encontrar pues necesariamente a dirigentes con apertura, ¿no? Tienen dirigentes que tienen una intención quizás económica, otros dirigentes tienen un interés político, ahora estamos en campaña política y aparecen N dirigentes, N demandas. Entonces, desde tu expertise quisiéramos conocer un poco cómo has resuelto en casos reales estos riesgos para que no se traduzcan en conflicto. Bueno, un tiempo trabajé en el norte del país, ¿no? Camino hacia eh, una etapa de exploración minera. Era una empresa que regresaba a realizar la exploración después de 7 años, pero antes de retirarse del lugar, había dejado algunos pendientes, por así decirlo. Entonces, intentar reingresar a un lugar donde tú no habías cumplido, por así decir, tu promesa, es bastante complejo. Entonces, se hizo un buen tiempo de generar esas alianzas estratégicas, ¿no? Esos líderes estratégicos que siempre ayudan bastante, ¿no? Volver a hacer un mapeo de actores, un mapeo social, porque en 7 años cambió un montón el pensar de las personas, los líderes, algunos ya estaban retirados, habían nuevos personajes,
Entonces se fue poco a poco escuchando a las personas, escuchando a los líderes, escuchando a los opositores, ¿no? En esa parte de ahí todavía había uno que otro, otra ronda campesina. Entonces, un poco más complejo porque algunas personas, algunos ronderos son bastante no tan aperturados a querer cambiar de opinión o a querer escuchar, ¿no? Pero se trató de realizar reuniones, se realizaron reuniones en realidad, se realizaron varias reuniones, incluso se llevó a algunas personas del medio ambiente porque lamentablemente hay ese concepto que relacionan así sea exploración, minería, contaminación, minería, muerte. Entonces llevaron algunas personas que pudieran explicarle este tema ambiental, ¿no? Y también se intentó explicar o se explicó el hecho de los beneficios que traía también consigo la minería de exploración, porque era exploración a la zona, ¿no? Puestos de trabajo, ingresos a su economía, de repente mejoramiento de algunas áreas verdes, mejoramiento de algunos centros educativos, mejoramiento de un centro de salud. Entonces se trató de apoyar lo máximo posible a esta comunidad, ¿no? Incluso también a los niños se les incentivó el deporte, para Navidad hubo la chocolatada, los juguetes, el show infantil. Entonces se dejó bastantes cosas buenas en la comunidad. Se explicó eh, a varias personas cómo esto iba a beneficiar a la canasta familiar, cómo iba a beneficiar también a ellos como pobladores, ¿no? Y poco algunos opositores comenzaron a ir cambiando un poco el chip, ¿no? Porque obviamente no solamente eran ellos, sino también era su familia, su esposa, sus hijos, sus familiares. Entonces iban beneficiándose un poco de esto y también iban quitándose de la cabeza el hecho de que la minería está netamente relacionado con contaminación. Es un mal recuerdo quizás de muchas ONGs que han estado en el país y han dejado ese pequeño chip, ¿no? Relacionan a la minería formal como un sinónimo de contaminación y a la informal como unas oportunidades que tienen que tener los pobladores, ¿no? Entonces, qué interesante tu experiencia, porque en realidad lo que tú nos acabas de comentar pasa bastante en el país, ¿no? Se dejan compromisos, se dejan actas firmadas, se deja la palabra empeñada y al momento de querer retomar las acciones, siempre te van a cuestionar o te van a fiscalizar, ¿no? Entonces, entrar en un escenario donde ya has pisado y no has cumplido, no es la mejor de las tareas que uno tiene que realizar, ¿no? Y ahí depende mucho de la habilidad social de, el relacionista comunitario para que haga frente a esto, ¿no? Entonces, qué bonita experiencia que nos trasladas ahora para conocer y cómo podemos trasladar ese mensaje que imagino yo que va no solo como mensaje, sino también como oportunidades, ¿no? Las oportunidades de empleo, si bien son temporales, son oportunidades de empleo formal. Normalmente en la zona rural son inexistentes los empleos formales, ¿no? Los empleos son normalmente de jornales o del día a día. Entonces, ese tipo de mensajes son los que renuevan quizás tu intención de llegar otra vez. Yesenia, para ir nosotros ya avanzando con nuestra entrevista, yo quisiera escuchar de parte tuya quizás alguna recomendación para las personas que ingresan a la gestión social. Ejemplo, ¿no? Muchos de los relacionistas comunitarios tienen una carrera de formación profesional, antropología, sociología, gestión política, administración. Es distinto la formación profesional. Por ejemplo, tú y yo somos comunicadores que estamos en la gestión social, ¿no? Entonces, ¿qué consejo podrías dar a aquellos que ingresan a la gestión social como una oportunidad no solo laboral, sino de crecimiento profesional? Claro. Antes de responder esa pregunta, quería solamente cerrar lo anterior, era que sí, nosotros llegamos a reingresar, llegamos a realizar la exploración, volvimos a ganarnos la confianza de la población. Eso fue bastante fructífero para todos nosotros porque nos costó unos buenos meses, pero justamente quiero cerrar con algo. Ganar la confianza demora mucho tiempo. Perderla
en segundos. Entonces, hay que saber qué decir y hay que saber ganarnos la confianza y mantener la confianza, porque muchos proyectos se pierden por el hecho de no saber cumplir lo que nosotros prometemos. Entonces, ese punto quería recalcar, ¿no? Porque uno a veces promete algo, como hizo esta empresa, y dijo, bueno, yo ya no estoy aquí, me voy. Y cuando quiso retomar, nos costó más tiempo del que pudimos haberlo hecho si hubiéramos hecho las cosas de acuerdo a los compromisos establecidos. Poniendo tu pregunta, bueno, Me quedo con esa frase, ¿eh? Esa va a ser el titular de nuestra entrevista, ¿no? Perder la confianza puede ser de un minuto, ¿no? Y ganar nos toma más tiempo, ¿no? Entonces, qué interesante tu reflexión. Yesenia, por favor, coméntanos. ¿Qué decimos a la gente que quiere ingresar a la gestión social? bueno, podría decirles que es una carrera sacrificada, pero es una carrera bastante gratificante. Es una carrera muy bonita, es hermosa porque, por ejemplo, desde mi experiencia, a mí me ha llevado a lugares que jamás en mi vida antes de esto me imaginé pisar, ¿no? He visitado comedores populares, vasos de leches, he ido, he estado en, que le dicen Ticlio Chico acá en Lima, Ticlio Chico, he Y Río Verde. pisado Caylloma en Arequipa, he pisado comunidad, entonces esto te abre mucho la mente porque te hace convivir con cosas que quizás en una vida normal no lo hubieras pasado. Una cosa es visitar y una cosa es convivir. Son cosas muy distintas. Entonces, al convivir, tú conoces un poco las costumbres de las personas, los gustos, el estilo de vida, el pensar de las personas, las creencias. Entonces, esto es muy enriquecedor, no solamente como profesional, sino como persona. Te llena mucho, es una gratificación el poder ayudar de manera indirecta a la población. Entonces, yo les aconsejaría de que se esfuercen, confíen en sí mismos. A veces da miedo algunas cosas, pero es parte del proceso. Es normal tener miedo y siempre afrontarlo, ¿no? Eso, más que otra cosa. Bien, tú en tu ficha, en la que siempre compartimos con nuestros entrevistados, has puesto algo importante sobre la sostenibilidad, ¿no? Y hablaste no solo de la parte técnica, sino también de la parte social. Cerramos con este cliché, por favor, con esta pequeña frase y una reflexión final para culminar nuestra entrevista, Yesenia. Claro, o sea, la sostenibilidad no necesariamente depende de una parte de la viabilidad técnica, que tan bueno o tan planificado pueda ser el proyecto, sino depende de la calidad de cómo nos relacionamos a nivel social, ¿no? Es importantísimo porque un proyecto puede estar perfectamente estructurado, pero si no hay una buena relación social con la población o con la comunidad, esto puede entorpecer, perdón, el avance del proyecto. Y la idea, como nosotros como sociales, es poder eh, ganarnos la confianza, permitir que este proyecto sea viable. Muchas gracias a ti, agradezco tu tiempo y nos estamos encontrando. Vamos a dejar tus datos en tus redes sociales al momento de la publicación y gracias a ti por tu tiempo. Me despido y me despido con todos los que nos están siguiendo también en las redes sociales. Muchas Gracias, un gracias, abrazo a la Milton. distancia. Buenas tardes, permiso. Gracias. Buenas tardes.